En la zona escolar 105, los aprendizajes esperados más bajos de segundo grado de lengua materna son: elige y comenta distintos materiales de lectura y recomienda una lectura de su preferencia. Del total de 293 alumnos, 57 requieren apoyo en este aprendizaje esperado. Seleccionamos para tratar este aprendizaje la ficha 16 de lengua materna del fichero de estrategias didácticas para la asesoría y acompañamiento del supervisor escolar. Esta ficha se divide en 8 partes: información general, alumnos que se atienden, relevancia, actividades y orientaciones, variantes, actividades semejantes y fuentes de consulta. En el apartado de información general, recomienda que el supervisor dé a conocer al maestro sobre el complejo proceso de la comprensión lectora y que ayude a comprender al maestro que la comprensión lectora es una habilidad básica que hay que enseñar en las aulas mediante el uso de diversas estrategias, antes, durante y después de la lectura. 2 estrategias que favorecen a la comprensión lectora son la identificación de ideas principales y la elaboración de inferencia. Las ideas principales se refieren a las ideas más relevantes que el autor utiliza para explicar el tema. La inferencia consiste en el establecer relaciones entre la información que aporta el texto y la que posee el lector. El siguiente apartado es alumnos que se atienden, dirigida a quinto y sexto grado que presentan dificultades en las ideas principales. El siguiente apartado es relevancia. Nos indica que es muy importante comentarle al maestro que favorecer la comprensión de la lectura permite en el alumno el desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis, reflexión, construcción del conocimiento, argumentación e inferencia. También decirles que se puede asegurar que a mayor comprensión, mayor será el rendimiento escolar. Y por el contrario, la deficiencia en la comprensión lectora se considera un obstáculo para el aprendizaje, lo que puede conducir al fracaso escolar. El otro apartado es actividades y orientaciones. Aquí nos sugieren a los supervisores mencionarle al maestro que es muy necesario que trabaje previamente el texto que leerá con sus alumnos, para que elabore preguntas que favorezcan las actividades de conocimientos previos del alumno, establezca los objetivos de la lectura y algunas predicciones e identificaciones de ideas principales. En la siguiente actividad, el texto dice: también se le sugiere al docente que seleccione un reportaje, que promueva con sus alumnos una plática sobre el tema que trata. Les propone a sus alumnos que lo lean y que apoye a sus alumnos para que establezcan un propósito y algunas predicciones. Ejemplo, si es un reportaje de Pueblo Mágico, se pregunta: ¿han visitado alguno? ¿Serán iguales? ¿Por qué se les llama mágicos? ¿De qué tratará? Un estudiante lee el reportaje en voz alta. Los demás comentan la información relevante que les aporta el texto, características, arquitectura, etc. El maestro organiza el grupo en equipos para que en consenso identifiquen y subrayen las ideas principales que explican el tema y argumenten por qué. El docente guía la reflexión sobre cómo influyen los objetivos de la lectura y sus conocimientos previos en su selección.
Les solicita que elaboren un reportaje resumido para compartirlo con sus compañeros. Una de las actividades que se sugieren es ¿qué pienso del texto? Recomiende al profesor que seleccione un texto narrativo. Identifique los párrafos donde hay palabras o frases confusas o ambiguas. El maestro formula preguntas acerca del texto para apoyar a sus alumnos en la elaboración de la inferencia. Ejemplo, ¿qué significa? ¿Cómo podrían? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo de? ¿Qué piensa? El maestro lee la lectura en voz alta y los alumnos la siguen en silencio. Les advierte que se detendrá en algunos párrafos y les hará algunas preguntas. Al final, el maestro pregunta a sus alumnos si les sirvieron las preguntas planteadas de apoyo para relacionar e interpretar información de acuerdo con sus ideas, si les sirvieron de pista, claves con las que obtuvieron información que no estaba en el texto con la que ya tenían. El maestro invita a sus alumnos a formular preguntas similares. En el siguiente apartado vienen las variantes. En la actividad el texto dice, para alumnos de primero y segundo, recomendar al docente que apoye a los estudiantes para que identifiquen palabras claves o marcadores textuales, con el objetivo de sugerir las pistas o claves usadas por el autor para encontrar las ideas principales. Para tercero y cuarto, el maestro indica a sus alumnos que tachen la información que no sea imprescindible para entender el texto, que relean las frases que no fueron eliminadas para que identifiquen o elaboren las ideas principales. En la siguiente actividad, ¿qué pienso del texto? Variante para primero y segundo grado es para favorecer la elaboración de inferencias. El maestro puede preguntar ¿qué leí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué no dice el texto? ¿Qué infiero? ¿Qué aprendí? Y en la variante para tercero y cuarto grado, de lo mencionado en el texto, ¿qué es lo que ya conocías? ¿Qué cosas habías leído en otros textos? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Qué quiere decir el autor con? ¿Por qué crees que pasó? El siguiente apartado corresponde a actividades semejantes. En él se sugieren otros materiales como son el fichero de actividades didácticas de español de primer grado, ficha 53. Predicen el contenido de materiales escritos y 59 idea principal. En tercero la ficha 58, en cuarto se sugiere la ficha 26, en quinto la ficha 6, sexto ficha 22 y 34. Y el último apartado es fuente de consulta, viene la bibliografía para consultar. Esta sería la ficha 16 de lengua materna para segundo grado. En la asignatura de matemáticas vamos a trabajar con primer grado, ya que de 272 alumnos, 56 requieren apoyo en el aprendizaje esperado. Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y el múltiplo de 10. La ficha 17 se titula El conteo de las operaciones básicas y está dividida en 8 partes. Y son la información general, alumnos que se atienden, relevancia, actividades y orientaciones, variantes, actividades semejantes y fuente de consulta. En el apartado de información general, se le explica al maestro
que el conteo es un mecanismo fundamental para avanzar en la noción de número y que para la comprensión del sistema de numeración es necesario trabajar principios como la correspondencia uno a uno, la cardinalidad, la estabilidad en el orden. El siguiente apartado es alumnos que se atienden, dirigida a primero y segundo grado, para alumnos que muestran dificultades en conteos y cálculos con números enteros menores a 20 unidades. La siguiente parte es relevancia y consiste en propiciar que los alumnos tengan apropiación de un sistema de numeración y relación de los números y sus operaciones. Desarrollen habilidades y construir conocimientos con significado. Y hagan juicios matemáticos y desarrollen sus propias estrategias matemáticas. El siguiente apartado es actividades y orientaciones. El supervisor debe informar al profesor que el propósito de las actividades es que utilice el conteo en situaciones diversas, recomendarles que incluya a la adición y sustracción. Aquí encontramos una actividad para primer grado llamada Lotería de Números. Se le sugiere al profesor que organice el grupo en equipos de 4 o 5 integrantes, que le entregue a cada alumno una tarjeta con el número 1. A un alumno de cada equipo le entregará una tarjeta numerada del 2 al 9 para que las cante en ese orden, una a una. Al mencionar el número, los demás integrantes anotarán en su cuaderno el resultado de sumar el número 1 de su tarjeta con el que cantó su compañero. Posteriormente, volverá a cantarlas en forma desordenadas. Puede incrementar el grado de dificultad sumándole el número a la serie ordenada. El maestro pregunta a sus alumnos cómo tuvieron sus resultados, para que si lo hacen utilizando los dedos u objetos, aunque no está mal, es mejor que el alumno desarrolle su cálculo mental. La otra actividad es dedos marcados. Recomienda al docente que invite a sus alumnos a jugar dados marcados. En equipo de 2 o 4 participantes, los jugadores tiran 2 dados por un turno, cuentan los puntos de la cara superior y marcan en su tarjeta, como se muestra en la imagen, lo que corresponde a la suma de las 2 caras. Solo puede marcar si identifica correctamente el resultado. Caso contrario, toca el turno al siguiente jugador. Gana el participante con más números marcados en la tarjeta. En el apartado de variantes, correspondiente a tercero y cuarto, en la actividad Lotería de Números, se puede trabajar sumándole el doble o el triple a cada número de la serie del 1 al 9, de acuerdo al número que cante el gritón de la lotería. En la variante para quinto y sexto grado, dados marcados, tira el primer alumno los 2 dados, suma los puntos de las 2 caras superiores de ambos dados y los multiplica por 1. El segundo jugador los multiplica por 2 y etc. La siguiente parte corresponde a actividades semejantes, en la que se sugieren otros materiales como ficheros de matemáticas para los diferentes grados. Y el último apartado es de fuentes y consulta, donde vienen bibliografías para consultar. Con esto finalizo la presentación de las fichas de lengua materna y matemáticas de la zona 105.